Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, entre ustedes y nosotros, como todos los miércoles, el conductor en jefe, el doctor Jorge Enríquez, va a llegar un poco más tarde porque está en este momento en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, exponiendo acerca de los proyectos de ley de alquileres, de modificación a la ley de alquileres. Seguramente como exdiputado, él había presentado el año pasado o el anterior un proyecto para revertir, digamos, las consecuencias de aquella malhadada reforma que tuvo el efecto paradójico, aunque previsible, de incrementar el precio de los alquileres en lugar de disminuir lo que era el propósito declarado de la ley. Pueden comunicarse con nosotros al 11 43 25 1220 o dejar mensaje en el contestador 11 5254 2353 o enviarnos un WhatsApp al 11 3037 6895. También pueden enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter, @Osvaldo San Martín. Son muchos los temas que hay para tratar hoy. Más adelante, en la segunda hora, hablaremos de la situación económica con el economista Kachanowski. También hablaremos en la segunda mitad de esta hora con un abogado penalista por las insólitas derivaciones de unos afiches que se pegaron en la ciudad criticando a Cristina Kirchner y que derivaron en varias causas penales. Él tratará de explicarnos esto bastante inexplicable, de que se generen situaciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión. Y vamos a comenzar el programa con el que es probablemente el tema del día y de estas últimas horas, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Ya hemos hablado muchas veces nosotros en el programa de esta cuestión, pero no cesa, cada semana tenemos novedades. Recuerdan que hubo un fallo de la Corte Suprema de diciembre del año pasado que declaró la inconstitucionalidad de la ley que regía actualmente, en cuanto su composición no respetaba el equilibrio entre los estamentos, entre los políticos y los profesionales, previsto por el artículo 114 de la Constitución. La Corte le dio un plazo al Congreso de 120 días para sancionar una nueva ley que se ajustara a ese equilibrio y, lo que no es tan común, previó las consecuencias de la omisión del Congreso. Ese plazo venció el 15 de abril pasado y entonces resultaron operativas esas consecuencias previstas en el fallo de la Corte, que eran que se restablecía la vigencia de la primera ley, de una ley sancionada a fines de la década del 90, que establecía un consejo de 20 miembros en lugar de los 13 de la composición que ahora ha quedado sin efecto, y además incluye, como entonces, al presidente de la Corte como presidente del Consejo. Para completar, esto es algo transitorio hasta que se renueve completamente el Consejo, es decir, esta nueva composición durará unos meses, y para completarla se debían incluir algunos representantes de los abogados, de los académicos, de los jueces y del Congreso, de diputados y senadores. Los primeros ya eligieron a quienes los iban a representar y hasta ahora había una mora en ambas cámaras del Congreso porque los presidentes de ambas cámaras no habían notificado, no habían formulado la designación que debe hacerse a propuesta de los bloques a los que les corresponde, en este caso
bloques minoritarios. Bueno, esto generó mucho revuelo. La semana pasada hubo un fallo de un juez federal de Paraná, insólito completamente, porque pretendía actuar como una suerte de tribunal de alzada de la propia Corte Suprema, cuya sentencia era definitiva. La Corte actuó rápidamente y declaró nulo todo lo actuado por ese juez y además lo calificó muy severamente. Y ahora tenemos la cuestión de que faltaba completar la representación política, y nos enteramos anoche de que el kirchnerismo en el Senado se iba a dividir para de esa forma generar una ficción de que tienen distintos bloques y llevarse una representación que no les corresponde. Mientras venía para acá me entero de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decidió finalmente designar a la diputada Reyes, a quien había designado el bloque opositor al que le correspondía. Así que ese aspecto ya ha sido despejado, pero resta ver cómo evolucionará el tema del Senado. Para hablar de este tema, tenemos en línea al diputado Pablo Tonelli, que además de diputado y de experto en Derecho Constitucional, integra el Consejo de la Magistratura y conoce mucho sobre este particular. Buenos días, diputado Tonelli. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos a esta hora? Bueno, un poco agitados con todo lo que ha ocurrido durante el día en relación con el Consejo de la Magistratura. La verdad que nos sorprendió mucho anoche esta maniobra, este urdido por la vicepresidente de dividir el bloque del oficialismo en el Senado, hecho además con la clarísima intención de birlarle un lugar que claramente le corresponde en el Consejo de la Magistratura al PRO y designar allí a un senador propio del oficialismo. Bueno, esto nos sorprendió, nos obligó a seguir muy de cerca el episodio. Hemos cuestionado ante la Corte Suprema la designación del senador Doñati, le hemos pedido a la Corte Suprema que no le tome el juramento de ley. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Por suerte aquí en la Cámara de Diputados primó la sensatez y el sentido común, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, como correspondía, designó a la diputada Roxana Reyes, que había sido propuesta por el radicalismo, y ella será la nueva consejera en representación de la Cámara de Diputados. Para que lógicamente mucha gente que sigue estos temas y que no tiene por qué estar especializada, los ve con cierto estupor, pero no conoce los detalles. ¿Cómo es que debería integrarse la representación política en el Consejo de acuerdo a la ley que ahora está en vigencia? Bueno, de acuerdo con esa ley, corresponde que en el Consejo haya 4 senadores y 4 diputados. De esos 4 de cada Cámara, 2 deben ser propuestos por el bloque mayoritario, por el bloque que tenga más número de legisladores, 1 por el bloque que le siga en el orden el número de integrantes, y el cuarto por el tercer bloque el número de integrantes. Lo que ocurre es que con esta maniobra, con este ardid que ha urdido la vicepresidente, resulta que el tercer bloque, que debería tener un representante, va a tener 3, porque se suma a los 2 de la mayoría. De modo que claramente se viola la letra y el espíritu de la ley. Es una maniobra que no debería ser aceptada por la Corte Suprema. Lógicamente es fraudulenta, ¿no? Trata de así es. De sortear, y lo hace además de manera muy explícita y desembosada, ¿no? Hoy lo escuchaba por la radio al jefe de gabinete Mansur, diciendo que como el gobierno, el oficialismo en general, no estaba de acuerdo con el fallo de la Corte, esta era la respuesta política que ellos le daban, y él decía, bueno, esto
podrá discutirse, pero no es ilegal, se enmarca dentro de la ley, pero me parece que no es así, más allá de lo inmoral de la jugada. Bueno, lo que dijo el jefe de gabinete es una bestialidad en términos jurídicos, ¿no? Porque los fallos de la Corte no están para ser discutidos y cumplidos si a uno le parecen bien o incumplidos si a uno le parecen mal. Imagínense lo que ocurriría en el país si cada uno resolviera a su antojo si cumplir o no los fallos de la justicia. Las decisiones de la Corte hay que cumplirlas. De modo que lo que dijo el jefe de gabinete, insisto, es una bestialidad, que además muestra hasta qué punto el gobierno desprecia la ley, desprecia las instituciones, el régimen republicano. Es decir, a la hora de satisfacer sus deseos, sus aspiraciones, el gobierno no repara en límite alguno, y le da igual que la ley lo permita o no lo permita, lo prohíba o no lo prohíba. Sí. En fin, la verdad que es una situación preocupante. Me parece, siempre me ha parecido que para que funcione, digamos, una república, una democracia republicana, más allá de lo que diga la Constitución, las leyes, hace falta un mínimo de fair play, ¿no? Un espíritu, claro. Un espíritu compartido entre los principales actores y la ciudadanía en general respecto de que hay ciertas reglas básicas que no se pueden violar. Porque si ese espíritu falta, me parece que será inútil que tratemos de emparcharlo con nuevas leyes, porque siempre vemos que se pueden vulnerar de esta forma tan grosera, ¿no es así? Así es. Bueno, esto es lo que evidentemente el kirchnerismo no entiende. El kirchnerismo no entiende de límites, no entiende de normas que establezcan reglas y por supuesto lo que menos entiende es que esas reglas deben cumplirse. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por evitar que el senador Doñate asuma como integrante del Consejo de la Magistratura. Sí. Ya le hemos hecho a la Corte Suprema una presentación solicitándole que no le tome el juramento. Él ya fue designado por Cristina Kirchner o es un sí. Ya se formalizó. Firmó, así como Sergio Massa firmó la designación de Roxana Reyes, Cristina Fernández firmó la designación de Martín Doñate. Esto cambia un poco el panorama que uno podía pensar quizá esta mañana o estos días previos, porque había ahí hasta ahora una omisión de los presidentes de las cámaras en formular esta designación que ya había sido iniciada, digamos, con la propuesta de los bloques a los que les corresponde según la ley. Y ahí, bueno, uno podía pensar qué pasa ante esta omisión, porque en definitiva, si bien la ley dice que el presidente de la Cámara los designa, esto es a propuesta de los bloques y no pareciera que fuera una facultad discrecional. O sea, el presidente no puede no hacerlo, no puede estar eternamente cajoneando esa designación o designando a otro. Pero ahora la cuestión ya es otra, porque se ha designado a otra persona a la que no le corresponde. Así es. Y se le ha birlado un lugar a la oposición. Claro. Era un lugar que le correspondía a la oposición y la vicepresidente ha birlado ese lugar en beneficio propio. Por eso es que ahora inclusive se produce esa situación anómala de que un mismo bloque tenga 3 de 4 integrantes en el Consejo de la Magistratura, lo cual es muy evidente que viola la ley. Sí, esto es como cuando luego de la reforma de 1994, en la elección de los senadores, le corresponden 2, es una lista incompleta, ¿no? 2 al partido Alianza que obtiene el primer lugar y 1 al del partido Alianza que sale segundo, y eso permitiría también, y en algún caso sucedió, que la misma fuerza política se divida para obtener los 3 lugares. Claro. Sería un caso similar. Así es. Ahora, ¿cuál es la importancia que todo esto tiene, digamos, en la vida corriente de las personas? Estamos porque algunos pueden pensar,
son situaciones que analizan los abogados, los constitucionalistas, debaten entre ellos, pero el problema nuestro, diría un ciudadano que no especializado en estos temas, es la inflación, es la falta de oportunidades, la inseguridad. ¿Tiene alguna vinculación el Consejo de la Magistratura con estos temas? Bueno, sí, por supuesto. El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar a los candidatos a juez y remitirle al Poder Ejecutivo las ternas para que el Poder Ejecutivo seleccione de allí los candidatos y designe a los magistrados. Y estamos hablando de los magistrados no solo de la justicia federal o de la justicia federal penal, que son los que suelen salir en los diarios, sino que estamos hablando de los magistrados de la justicia civil, de la justicia comercial, de la justicia del trabajo, es decir, los que resuelven todos los días las situaciones en las que se ven involucrados no ya los funcionarios ni los políticos, sino los habitantes del país. Y en la medida que esos jueces sean idóneos, bueno, la solución de los conflictos será eficiente, y si esos jueces no son idóneos, bueno, estaremos en un problema. De manera que es un organismo que, aunque no lo parezca, tiene mucha trascendencia y mucha relevancia en la vida diaria de todos los argentinos. Claro. Una pregunta política ahora. Esta decisión de Massa, que es la correcta, en definitiva, no es que uno deba felicitarlo especialmente por cumplir su deber, ¿puede tener alguna implicancia en el frente interno con el kirchnerismo? ¿Cómo lo ve? Bueno, el kirchnerismo, todos sabemos que desde que volvió al gobierno ha intentado controlar a la justicia, cooptarla, dominarla, y de ese modo finalmente cumplir su gran objetivo, que es el de resolver la situación judicial de la vicepresidente, que está muy complicada en más de una causa de índole penal, acusada de delitos de corrupción. Y el kirchnerismo, en ese afán de controlar y dominar a la justicia, siempre ha tenido deseos e intenciones de controlar el Consejo de la Magistratura. Por eso esta resistencia a cumplir el fallo de la Corte, a acatar la decisión del máximo tribunal, porque es una decisión que los aleja de ese control del Consejo de la Magistratura, y por eso la resisten. Muy bien. Bueno, diputado Tonelli, muchísimas gracias. Y bueno, los acontecimientos se precipitan en horas, así que seguramente lo consultaremos próximamente. Muchas gracias. Cómo no, con todo gusto. Hasta pronto. Mientras hablaba con el diputado Tonelli, tengo una pantalla de televisión aquí cerca, y veo en uno de los canales de noticias que está hablando el diputado Germán Martínez, presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, y aunque lo tengo en silencio, el texto, el título del canal es "No estoy de acuerdo con la designación de Reyes". Con lo dispuesto por el ahí me están subiendo el audio. De la ley del Consejo Podemos de la escuchar un segundo. Sancionada a finales de 1997. Va a quedar de una manera muy particular, ¿no? Nosotros somos claramente el grupo parlamentario, el bloque parlamentario con mayor cantidad de integrantes. Nos correspondería 2 integrantes y vamos a quedar solamente con uno, que es la diputada Vanessa Siley. El bloque de Juntos por el Cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio, va a quedar con 2 diputados, la diputada Reyes, recientemente designada, y el diputado Tonelli, que viene en ese lugar desde el año 2018. Y el tercer interbloque en cantidad de integrantes, que es el diputado que preside, el bloque que preside el diputado Alejandro Rodríguez, va a quedar con un integrante del Consejo de Magistratura, que es la diputada Graciela Camaño. Quiero leer con claridad lo que dice el artículo 2º, inciso 3 de la 24.937. A ver, políticamente, más allá de las cuestiones jurídicas que esto representa, acá vemos no sé si una ruptura definitiva, pero un conflicto evidente
entre Sergio Massa y los diputados que responden a él, y el bloque, que no sé si llamar kirchnerista, sí, sería esa la denominación, pero del Frente de Todos, que incluye, cuyo presidente, Germán Martínez, que es el que reemplazó a Máximo Kirchner, llega ahí aparentemente con la bendición y con el impulso del presidente Fernández, es decir, que acá el kirchnerismo en sentido amplio estaría representado por este presidente, digo kirchnerismo en sentido amplio, que incluye a los que podemos llamar fernandistas, aunque el fernandismo pareciera ser una entelequia que nunca termina de nacer, pese a que muchos cronistas y periodistas vienen anunciando ese parto tan trabajoso desde hace mucho tiempo y no vemos que esto ocurra. Decir que podría entenderse esta situación como una ruptura, por lo menos parcial, de dos aliados, uno mayoritario del Frente de Todos y otro el grupo de Sergio Massa, lo que debilitaría todavía más a ese bloque oficialista. En fin, el tema del Consejo es, como ya lo hemos dicho muchas veces, viene de un pecado original. No hubo en la Convención Constituyente de 1994 consenso respecto de la precisa conformación de este cuerpo, y por lo tanto se lo delegó a una ley del Congreso, estableciendo sí algunas pautas, como el equilibrio que debe haber entre los sectores. Si ya, como corresponde, la propia Constitución hubiera establecido esa conformación, como por ejemplo pasa en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que son 3, 3 y 3, 3 por los abogados, 3 por los jueces, 3 por la legislatura, no estaríamos en medio de este problema. Pero acá hay un problema más general, y tiene que ver con la escasa simpatía que tiene el kirchnerismo por la República, y en particular por la justicia independiente. Hace poco, cuando habló en un discurso, en una reunión de parlamentarios, que reúne a parlamentarios europeos y latinoamericanos, creo que fue la semana pasada, Cristina Kirchner volvió a decir esto que ella dijo muchas veces y que ella debe creer que es una genialidad más, que es que la doctrina de la división o separación de poderes nació con la Revolución Francesa. Bueno, no es cierta, pero ella cree eso, y que es algo ya muy viejo, porque en esa época no había, por ejemplo, no sé qué artefacto mencionó, luz eléctrica, o podríamos decir teléfonos celulares. Claro, el problema, digamos, es un razonamiento absurdo, que no hay ninguna correlación entre una cosa y la otra, pero además, si hubiera alguna, lo que ella propone es volver al antiguo régimen, al ancien régime, lo que está antes de la Revolución Francesa, es decir, las monarquías absolutas, donde este problema de la separación de poderes y de la justicia independiente no existía, porque todos los poderes estaban concentrados en el monarca. Así que ella propone algo todavía más antiguo que lo que viene de la Revolución Francesa. Terminamos ahora este primer segmento y vamos a una pausa y seguimos con el doctor Nicolás Maciel, perdón, estaba distraído mirando otro titular de la televisión. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Antes de hablar con el doctor Nicolás Maciel sobre el tema que les había anticipado, los carteles o afiches referidos a Cristina Kirchner y las derivaciones penales que esto tiene, tenemos la columna habitual del doctor Ezequiel Domínguez, nuestro compañero de entre ustedes y nosotros, que ya está en línea. ¿Cómo te va, Ezequiel? Estás muteado. Perdón, ahora Horacio, sí. Osvaldo. ¿Cómo te va? Ahí te escucho. Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ezequiel? Te traigo algunas novedades desde Rosario. Son novedades de hace 2 semanas y tienen que ver con que es una ciudad que está innovando en materia de prevención de lavado de activos. Vos sabés que Rosario es una de las ciudades más calientes de la Argentina. Ya desde los 90, cuando arrancó una soja, pasó a ser una ciudad muy próspera, pero también con muchos problemas vinculados con el lavado de dinero y el delito en general. Para que te des una idea, tiene la mayor tasa de homicidios de todo el país. Son cerca de 20 cada 100.000 habitantes, cuando la media del país es inferior a 7 por cada 100.000. O sea, es una ciudad que está muy complicada. En el 2021, por ejemplo, se registraron 241 asesinatos, uno cada 36 horas. Y este año, por lo que va hasta ahora, ya van un crimen cada 31 horas. Honra aquel, lamentablemente, aquel apelativo, se la llamaba la Chicago Argentina, pero yo no sé si era por el tema de los granos del puerto o por el tema de la mafia. Ahora pareciera que es en este último sentido. Exactamente, y porque no son muertes aisladas, sino que son muertes que tienen que ver con el crimen organizado. Y aparte, en los últimos años hemos vivido muchos episodios de violencia contra policías y contra fiscales, contra jueces. La verdad que está complicada la zona y es uno de los centros que la Argentina tiene que atacar si quiere tener seguridad dentro de sus fronteras. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la iniciativa que hay ahora? Bueno, en realidad en el 2014 hubo un hecho muy particular. Hubo una habilitación de un boliche que se llamaba Esperanto, de un empresario narco, Luis Medina, que fue asesinado. Hubo toda una serie de hechos de violencia muy, muy fuerte, y eso hizo que el municipio de Rosario tomara una iniciativa que yo no he visto en otro lado del mundo. No está pedido por la normativa nacional, no existen las 40 recomendaciones del GAFI, no ha sido solicitado por ningún organismo internacional en ningún país, pero dijeron, bueno, nosotros vamos a empezar a pedir información sobre el origen del dinero a nuestros ciudadanos. En particular hicieron algo que me parece inteligente, dijeron, bueno, el juego y el desarrollo inmobiliario, que son 2 temas bien locales, ante estos 2 vamos a
vamos a empezar a pedir papeles vinculados con el origen del dinero. Por supuesto que fue una iniciativa que fue buena, pero no pasa de lo formal. Bueno, la semana pasada el intendente de Rosario, también impulsado por estas estadísticas que te decía, y bueno, de algo hay que hacer, lanzó un nuevo sistema económico financiero de inversiones para prevenir el lavado de activos en Rosario. La idea es que haya un área específica del municipio fiscalizando lo que tiene que ver con Rosario. Imagínate, para darte una idea, una especie de UIF, de Unidad de Información Financiera del municipio. Así que... Esto vos me decís, vos que conocés el tema, es inédito, no existe en los municipios. Absolutamente inédito. Te repito, en general los países tienen una unidad de información financiera nacional, e incluso lo que se está hablando es de unir UIF de distintos lados del mundo mediante compartir información. Ahora me imagino que más allá, de los buenos propósitos que tiene, esto debe traer problemas, ¿no? De superposiciones, más allá de los problemas que le trae a la gente, porque en trámites, en duplicar informaciones. Bueno, estamos hablando de grandes desarrolladores inmobiliarios y agentes del juego. Es decir que, en principio, la gente común no debería hacer nada. Está bien. Si me preguntás a mí, me parece una excelente iniciativa. Como te decía antes, algo hay que hacer. No es posible que la ciudad de Rosario esté tan apoderada por el narco y por digamos, organizaciones criminales como los monos, que si bien fueron creados y siguen operando, a veces desde las cárceles. Y bueno, yo decía en otros lugares que la UIF de Argentina debería poner una organización, tiene la posibilidad de hacer organizaciones territoriales, debería poner una UIF, una unidad de la UIF en Rosario. Bueno, acá se le adelantó el municipio y está empezando a controlar, así que además... Perdóname, Ezequiel, y si la pusiera, ¿cómo sería la coordinación? ¿Podrían hacer cosas distintas, requerir, tener exigencias distintas o no? Bueno, ¿o eso corresponde a lo nacional? Existen las unidades regionales, por ejemplo, en Misiones está haciendo un muy buen trabajo, en Salta también, que son los dos lugares también calientes en materia de lavado de dinero. Entonces, que las fronteras son lugares, sobre todo la triple frontera, es un lugar que hay que cuidar, y la UIF local lo que hace es acercar al territorio las políticas nacionales. Y hay un equipo de investigadores que hace las supervisiones correspondientes y participa en los juicios penales en los que haya lavado de dinero. Y de esa manera es una forma de bajar al territorio en cosas bien concretas y poder acercar las grandes políticas nacionales a los lugares más calientes. Bueno, esperemos que funcione y que sea una contribución más, ¿no? Un tema tan vasto, tan complejo y tan peligroso, ¿no? Ojalá no sea, vos sabés que muchas cosas que se hacen en la Argentina tienen olor a cumplimiento y formalidad y no van a fondo contra el delito. Ojalá este no sea el caso y sea una innovación que bueno, sirva a controlar este flagelo que viven todos los rosarinos. Perfecto, muy bien. ¿Algo más es eso nomás? Bueno, es una innovación jurídica que me parecía muy interesante traerla a colación. Por supuesto, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos, adiós. Chao. Ahora, como les decía, vamos a hablar dentro de un rato con el doctor Nicolás Maciel por el tema de los afiches referidos a Cristina Kirchner. Mientras tanto, seguimos viendo en la televisión informaciones referidas al tema que tratamos en los minutos anteriores sobre el Consejo de la Magistratura. Los sucesos van ocurriendo en forma bastante acelerada. Hoy teníamos un cierto panorama a la mañana, los que tratamos de pensar alguna forma de salida o de estrategia sobre este tema. Ahora el panorama cambió con la designación que hizo Sergio Massa
de la propuesta del bloque radical de la diputada Reyes, pero inmediatamente vemos que el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Martínez, salió a criticar esa designación hecha por Massa, inclusive a decir que iban a procurar impugnarla judicialmente, y queda pendiente el tema del Senado, ¿no? Esta división completamente artificial del bloque y hecha explícitamente para incumplir la ley. Es decir, es un verdadero ejemplo de manual de fraude a la ley. ¿Qué quiere la ley del Consejo de la Magistratura? Que haya una representación de distintos bloques, de los bloques con mayor número en la Cámara. Si se hacen divisiones artificiales para que un mismo bloque obtenga mayor representación, se está vulnerando el espíritu de la ley y la letra de la ley. No sé si me dicen que todavía no está en línea Nicolás Maciel. Ahí lo estoy viendo en pantalla, aunque todavía no sé si ya está conectado. Ahora sí. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, Nicolás, además de un prestigioso penalista, es amigo, y me comentaba el otro día su participación como abogado, defensor, en una de las causas que se abrieron con motivo de los afiches, que ya no me acuerdo cuándo, porque los sucesos en la Argentina pasan muy vertiginosamente, quizás hace un par de semanas o 3, no me acuerdo, se colocaron en la ciudad de Buenos Aires con expresiones, críticas, duras, sin duda, hacia Cristina Kirchner. Estamos acostumbrados a ver afiches de ese tipo normalmente, y muchos los pone el kirchnerismo contra dirigentes de Juntos por el Cambio, y eso no pasa más que el juego de la democracia. Uno podrá coincidir o no con ese tipo de acciones, pero está dentro del marco de la libertad de expresión. Sin embargo, aquí, sorpresivamente, se abrieron una serie de causas penales, y yo desde el inicio me pregunté cuál era el delito. Como no soy penalista, una pregunta que lanzaba para que alguno me ayudara en el tema. Así que Nicolás, que está muy embebido en este asunto, tal vez nos pueda ayudar. ¿Cuántas causas hay, Nicolás, y cuáles son los delitos que se imputan? Bueno, que nosotros sepamos hasta hoy 3. Una en el fuero penal de la ciudad, otro en Nación, en el llamado fuero de instrucción, y otro en el fuero federal, en Comodoro Pi. Las 3 causas por calificaciones distintas, pero por el mismo hecho de los carteles que mencionas vos, Osvaldo. Es decir, ese hecho genera en 3 jurisdicciones distintas, 3 causas distintas sobre 3 delitos distintos, o más. Sí, yo más que jurisdicciones distintas, yo diría antagónicas, porque no pueden compartir una investigación sobre un mismo hecho 2 jurisdicciones distintas, tan diferentes. El fuero federal, como sabemos, es un fuero de excepción doblemente, porque tiene una jurisdicción acotada. El fuero quizás criminal de instrucción también a un fraude específico, y quizás el primigenio, el más básico, quizás sin que este sea un adjetivo peyorativo, el de la ciudad, que investiga quizás el hostigamiento o el maltrato. ¿Esa fue la imputación en la ciudad? Esas son 2 de las 3 calificaciones que baraja el fiscal de la ciudad. Hostigamiento. Es el daño en los carteles. O sea, pegar un cartel en la base que está hecha para los carteles sería un daño para el entendimiento del fiscal. Ahora, perdóname, hostigamiento
Yo, insisto, no soy penalista, pero me suena extraño que una expresión en un cartel crítica hacia una figura pública, de las más resonantes de la Argentina, pueda entenderse como hostigamiento. Sí, lo que vos marcabas al inicio, al presentar la nota, creo que es la clave del asunto. Si estamos hablando de la libertad de expresión, cualquier cuestión derivada de un hecho como este, tan común en el folclore político en el mundo, ya está pacíficamente entendido como que no es delito. De hecho, las calumnias que serían quizás o hubieran sido el delito más específico para este tipo de situaciones, ya fue aventada por la doctrina, por la jurisprudencia, hace muchísimos años. Inclusive y la legislación así lo ha receptado. Claro, no ahí me meto delito. en tu terreno, pero hubo una modificación en el Código Penal hace algunos años, a raíz de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Argentina, digamos, corrigió el delito de injurias y calumnias y lo adaptó a lo que se llama la doctrina de la real malicia, es decir, cuando se trata de figuras públicas, y particularmente de figuras políticas, bueno, la crítica puede ser muy dura, puede ser despiadada, y eso no configura, y en temas de interés general además, no configura delito, ¿no? No configura calumnia ni injuria. Sí, pero yendo al asunto en sí, como vos bien marcaste, es difícil entender una imputación como esta en los tres fueros al mismo tiempo, que convivan tres investigaciones. Y obviamente entre ellos están cruzándose pedidos de información para saber qué investiga el otro, y hay un pedido de inhibitoria de uno de los tres fiscales hacia uno de los otros fueros. Y en el fuero, perdóname, en el fuero federal, ¿cuál sería el delito que se investiga? Intimidación pública. Intimidación pública. ¿A vos en tu experiencia profesional alguna vez te topaste con algo similar? No, si vos dijiste que sos neófito en el asunto, me sumo. Sí. No, pero bueno, veremos. Es raro, ¿no? Inclusive, perdón, Nicolás, hubo detenciones de personas, hubo allanamientos, ¿no? Sí, y si llevamos a algo paradójico, la persona, el cadete que llevó un pago y un pendrive para la impresión fue detenido, y su casa allanada y su celular secuestrado. Sí, mi cliente estuvo con orden de captura, que después fue revocada por el mismo juez cuando se ve que reflexionó sobre el asunto. Y en la medida en que puedas, que no te comprometa tu defensa ni el interés profesional, ¿por qué razón estaba involucrado en este asunto? Mi cliente es empleado de una de las empresas que intermedió en esta cuestión de la impresión y pegado de los carteles. Él era empleado de una de esas empresas y recibió el pedido y lo pasó para que efectivamente esa operación comercial sea correcta o no, sea regular o irregular, se hiciera. Sí, eso es todo. A mí me resulta extrañísimo y no lo veo más que como un intento de disciplinar a la sociedad en general, porque digamos, todos vemos esto y podemos pensar si nosotros tenemos alguna expresión crítica y dura contra Cristina Kirchner, tenemos la posibilidad de sufrir estas consecuencias. En tren de filosofar, yo creo que siempre criticamos a la justicia su lentitud y a favor de ella, en este caso, se han movido rápidamente. El punto es que si uno
para determinada medida coercitiva, si vamos a hablar de un allanamiento, si vamos a hablar de una detención o del secuestro de un celular, o cualquier bien de una persona, tiene que haber una razón fundada. Los jueces y los fiscales que piden ese tipo de medidas tienen que explicar el porqué de su decisión. No hemos visto tales razones hasta ahora en el expediente. De hecho, mi cliente, él espontáneamente, y aún antes de contratarnos a nosotros, él presentó el celular, porque aún siendo lego, decidió que toda esta cuestión mediática merecía una explicación o merecía dilucidarse de alguna manera, y entregó su celular a uno de los fiscales, y espontáneamente después se presentó en esa fiscalía. Después nos designó a nosotros, lo citaron a indagatoria y fuimos y prestamos la declaración, que fue amplia, totalmente no solo veraz, sino extendida en cada uno de los detalles, que estaban basados y respaldados con lo que había pasado y que estaba reflejado en su celular y en lo que él había hecho con los mails, etcétera, cuando trabajaba en esa empresa. Digo cuando trabajaba porque él justo estaba en un cambio de trabajo y esta cuestión mediática lo agarró justo en el traspaso. Pero dio toda la explicación, cómo había recibido el pedido, cómo había sido entregado para ser impreso y cómo después fue pegado cada uno de esos carteles y dónde, y quién era el cliente y cómo lo identificó, y el fiscal creo que se fue contento con todos esos datos. Digo contento para hablar... Sí, satisfecho, ¿no? En cuanto al requerimiento de información que él buscaba. Exacto. Acá se incorpora... Sí, uno a veces habla demasiado técnicamente y las cosas se pierden. Me han criticado duramente y despiadadamente mis amigos diciendo que a veces hablo muy jurídicamente y la verdad que eso es un defecto. No, pero hasta ahora te digo que fuiste muy claro. Acá se incorpora Jorge Enríquez, que viene de la Cámara de Diputados, ya nos va a hablar de lo que estuvo haciendo. Estamos hablando con el doctor Nicolás Maciel por el tema de los afiches de Cristina Kirchner. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, sí, Jorge? Mucho gusto. Alcancé a escuchar algo y realmente es llamativo esto porque esta persona a la cual vos estás defendiendo, según Colijo, es la persona que pegó los carteles. No, es la persona que recibió el pedido en la empresa. Él trabajaba en una empresa de publicidad, recibía el pedido, lo cotizaba y pasaba el pedido para ser impreso y luego pegado. Bueno, eso realmente, y aparece como si hubiera sido, no sé, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Aparece como un... Ambos, el petiso orejudo. El petiso orejudo, como alguien tenebroso realmente. Entonces, sí, lo que yo pienso es que realmente esta persona no merece que se la esté persiguiendo de esta manera. Me hubiera gustado que este mismo énfasis lo hubieran puesto cuando fueron los afiches que la ponían a Patricia Bullrich, a Macri, no sé quién más, Larreta creo que era, con uniformes nazis y hablando de la Gestapo, algo que es mucho más fuerte que estos carteles de Cristina. Perdóname, ¿recordás cuando se pusieron esos carteles en Plaza de Mayo para que los chicos escupieran a figuras puras del periodismo? Esto fue atroz, periodismo, o sea, escraches colectivos, incluso direccionando los teléfonos, los domicilios. Hay algunos precedentes en casos de tweets, especialmente en los que hay gente procesada por publicar sus ideas políticas demasiado vehementemente en Twitter, por ejemplo, y han terminado procesados por esas expresiones.
Pero ahí, perdón, Nico, son por calumnias o injurias, es decir, porque estos son delitos de acción privada, o sea, el afectado tiene que instar a la justicia, ¿no? Acá no aparece eso, no aparece que Cristina Kirchner haya sido la que accionó. No, los que han accionado, por lo menos en 2 de estos 3 fueros, son los publicistas, son la gente que tiene la concesión pública de la ciudad para la publicidad, y han hecho la denuncia. En uno de estos casos el delito investigado es el vaciamiento empresarial. Tampoco entiendo cómo puede sentirse vaciada una empresa porque le peguen un cartel en un lugar que tiene prestado por contrato. Me da la impresión, ciudad, pero bueno. Me da la impresión a mí que no soy de ese palo jurídico, que se empiezan a revolear artículos del Código Penal sin ton ni son, y para abrir causas. Y tiene un tufillo ya de persecución política, ya cuando me estás hablando vos, Nicolás, de un vaciamiento de una empresa, ya esto es... Lamentablemente, bueno, estamos viviendo estas épocas en que para algunos la ley es una vara rígida, para nosotros, y para otros es una simple exhortación, una sugerencia. Entonces, sí, uno siempre quiere que la justicia actúe rápidamente y con celeridad. Pero en el buen sentido. Claro, en el buen sentido. Creo que en este caso el exceso primó, pero como les dije, esto es demasiado incipiente como para poder hablar de un caso concreto. Hay una sola indagatoria prestada en los 3 fueros. Creo que en los otros 2 no sé si lo van a llegar a citar a todos los imputados. Yo creo que van a empezar a filtrar, y yo creo que también el tiempo va a ir decantando la cuestión. De hecho, en el foro de instrucción el juez fue claro y empezó a revertir la cuestión, dejando sin efecto ciertas medidas coercitivas que se habían dictado quizás en la urgencia. Creo sí que va a empezar a primar la lógica a medida que escampe la locura esperemos que así sea. Del shock del cartel esa mañana. Yo creo que tuvo más vuelo del que debía tener. Como dijo bien Osvaldo al principio, esto es una cuestión que debería subsumirse a la libertad de expresión y fin del... Y si hay algo injuriante, algo agraviante, que intervenga la justicia, pero por un delito, ¿no? Por un delito de injurias o calumnias e injurias, pero no que intervenga por una manifestación, por el ejercicio de un derecho de raíz constitucional como es la libertad de expresión. Además, en estos casos el tiro le sale por la culata, ¿no? Porque se le dio una entidad tan grande que quienes no habían visto el cartel o el afiche, es decir, que probablemente la mayoría de los argentinos, después lo vieron, y muchas veces. Es decir, se multiplicó el efecto del cartel y del texto de ese cartel, esto que se llaman el efecto Streisand, que se llama, la censura genera esta paradoja, ¿no? El viejo Vizcacha tenía razón, y de hecho hay una cuestión bastante graciosa que la propia persona que había mandado pegar estos carteles reclamó que no los veía. Y eso está en el expediente. Es risueño, pero sí, el día que ya había tomado estado público la cuestión y que ya había un revuelo importante, había reclamos de que no se habían pegado los carteles que se había contratado. Pero bueno, sí, como bien decís, el viejo Vizcacha tenía razón, y todo esto creo que generó un revuelo que de jurídico tiene poco. Es un acting, que están haciendo para tapar otras cosas, como también hoy estamos viviendo estas horas de tensión institucional que está muy alejada de los problemas de la gente, que son la desocupación, el salario que no alcanza, la inflación que te devora el poder adquisitivo de los mismos, la inseguridad, etcétera, y estamos discutiendo
un lugar en el Consejo de la Magistratura, que es importante porque es una institución justamente que se encarga de la designación de los jueces y de la remoción o de las sanciones disciplinarias a los mismos, pero que evidentemente con este hecho que ha provocado la Presidente, sí digo la Presidente, bien, no me equivoqué, con este hecho que ella ha provocado, desvía la atención de otros temas mucho más graves que tiene el país, porque si ella no hubiera hecho absolutamente nada, hubieran designado a juez y a Roxana Reyes, que dicho sea de paso la acaban de designar ahora, de ahí vengo, pero no hubiera pasado nada. Lo que pasa es que, claro, antepone, por un lado, antepone la impunidad, pero bueno, eso forma parte. Ella es un ser humano, la verdad, maléfico, y aprovechó esta coyuntura también para para victimizarse, como lo hace siempre, ¿no? Yo creo que más allá de todas las elucubraciones políticas que podamos hacer y la proyección sobre las causas estas, no creo que sean más que un coletazo de la pobreza en la que estamos sumidos. Seguro. Hay mucha pobreza en todo sentido y eso es lamentable. Muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás, y te vamos a tener siempre a tiro cuando querramos hablar de todos estos temas. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y bueno, y seguimos, pero ahora vamos al corte, ¿no? Tenemos el noticiero. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Desde las 18 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con 24 grados de temperatura y el cielo parcialmente nublado, tenemos una humedad del 44%. Mientras que el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados concurrirá a la justicia en desacuerdo con el nombramiento de la legisladora radical Roxana Reyes para ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura y en desacuerdo con lo autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Mario Negri, el titular del interbloque Juntos por el Cambio, está en estos momentos en conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, donde estamos trabajando. Y básicamente Mario Negri expresaba hace unos segundos la posición de la oposición acerca de lo que sucede con el Consejo de la Magistratura. Buenas tardes. No, lo primero que quiero decir es que para nosotros no ha desaparecido la emergencia institucional ni la gravedad institucional. El presidente de la Cámara de Diputados, aunque tardíamente, demoró, pero lo que ha hecho es cumplir con lo que dice la ley. Ninguna cosa extraña, solamente cumplir con el fallo del máximo tribunal del país. Pero no ha desaparecido la gravedad institucional, porque lo que ha ocurrido en el Senado no tiene nombre, no tiene antecedentes, no tienen pudor, quieren ser oficialismo y oposición, quieren quedarse con la mayoría de los representantes y llegan al absurdo de dividirse como una familia peleada, pero que no se reparten el capital solamente para quedarse con lo que no es propio. Y eso es violatorio no solo de la Constitución, sino de la ley, que exigió siempre en el Consejo de la Magistratura el equilibrio entre cada uno de los extractos. Imagínense ustedes que de 4, solamente por intentar dividir tardíamente e ilegalmente 2 bloques, se quieren quedar con 3. Parte de lo que explicaba Mario Negri a propósito de las diferencias que existen para integrar el Consejo de la Magistratura, uno de los hechos políticos más graves de los últimos tiempos. En Buenos Aires, un informe de Antonio de Ramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos en Ecomedios, entre ustedes y nosotros, por AM 1220. Y tenemos ahora al doctor Roberto Kachanowski, que seguramente nos va a ilustrar sobre la renta inesperada. Qué cosa, ¿no? Raro, ¿no? Un impuesto nuevo. Ahora, inesperado. Un impuesto inesperado, la renta inesperada. Este impuesto y por supuesto el otro que es ya directamente una cosa bochornosa, que es permitir blanqueo de plata en forma absolutamente indiscriminada, sin conocer su origen. Va a dar motivo para que se lave dinero alevosamente y solo con el único propósito de recaudar un Estado bobo, un Estado elefantiásico que, como no sabe resolver sus problemas y ya la maquinita no da más, entonces tiene que seguir expoliando a la gente. Después Osvaldo me había preguntado dónde venía yo hoy de una charla para modificar la ley de alquileres, y uno se da cuenta que hay un sentido en la gente que expuso en general de una idolatría del Estado, que el Estado, hasta en un contrato paritario, que no es un contrato de consumo ni de adhesión, tiene que intervenir en el contrato, que yo creo que es uno de los contratos más limpios para que funcione libremente el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, ahí también, y esto generó, bueno, como todos sabemos, retracción en el mercado inmobiliario, retracción de la oferta, bueno, una serie de en lugar de generar, como estábamos pidiendo nosotros con Laspina, con Lucho Laspina, un proyecto de ley que deje librado a la voluntad de las partes, a su autonomía, el contrato, pero que por otra parte contemple desgravaciones impositivas importantes y tributarias en general para aquellas viviendas que se destinen a la locación, ya sea que se compren con ese destino, que sean refaccionadas, o en los casos de los fideicomisos, que durante un tiempo estén con esas ventajas impositivas afectados a locación en un plazo de 4 o 6 años, con una renta, por supuesto, importante para los propietarios. Pero vamos a hablar de los otros temas con Roberto, que tendríamos para hablar. También tenemos mucho tiempo, así que Roberto, buenas tardes por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué es este disparate de la renta inesperada? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís de bueno? Muy bien, gracias a Dios, gracias. Mirá, la renta inesperada viene de un concepto de Estados Unidos, se llamó Windfall Profit, que en realidad después fue el Windfall Profit Tax, que sería
windfall profit, si lo traducimos, sería algo así como ganancias caídas del cielo. Se aplica básicamente en la década del 70, fines de la década del 70 con Jimmy Carter, cuando subió el precio del petróleo. ¿Te acordás que cae ya de Persia el Pahlavi y asume el ayatollah, se dispara el petróleo, y ahí hacen el primer ensayo y hacen un verdadero desastre? Bueno, eso es lo que están copiando, básicamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una renta inesperada? Porque primero tenés que definir qué es una renta esperada. ¿Y qué es una renta esperada en Argentina? O sea, porque primero definamos cómo calculás, cómo la definís. ¿Es la rentabilidad sobre el capital invertido, por ejemplo? Muy bien. Eso quiere decir que tenés que definir cuál es una tasa de rentabilidad razonable entre comillas, porque es arbitrario eso, para el caso de Argentina. Y yo te diría que con las barbaridades institucionales que hay en Argentina, no hay tasa de rentabilidad razonable que soporte la inversión acá. En esta semana hubo dos barbaridades, la del windfall tax o impuesto a la renta inesperada, y las cosas que está haciendo Cristina Kirchner, ¿no es cierto? O sea, no podemos separar la parte institucional del tema económico. Yo veo que algunos libertarios se la pasan hablando de dolarizar la economía, y cuando llegan temas importantes como este, que es la barbaridad institucional que se está haciendo, desacatando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, siguen hablando de dolarización. Eso es no entender cómo funciona un sistema liberal en serio, porque el sistema liberal funciona, disculpame este pie de paja. No, es muy importante. Pero es muy importante, es clave esto lo que estás diciendo. Yo trato humildemente de decir lo mismo. Vamos a limitar el debate del liberalismo, a bajar el gasto público, a cobrar menos impuestos y a dolarizar, y nos reímos o somos indiferentes ante los problemas institucionales, es que no entendemos el proceso económico tampoco. Porque no hay país que pueda funcionar sin reglas de juego estables, sin instituciones que limiten el poder del Estado. Claro, perdón, podríamos ir puse un tuit o algo así como a la paradoja de que les resultaría mejor el Consejo de 13 miembros que el de 20 porque es menor gasto público. Siendo que el de 20 es el que más respeta el equilibrio que prevé la Constitución, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que está en discusión. Por eso. Lo que está en discusión es acatás o no acatás lo que dijo la sentencia de la Corte. Después podrás discutir si te gusta más uno u otro, pero la Corte Suprema de Justicia dijo, señores, hay que establecer este mecanismo y hay que nombrar de inmediato a estas personas. Exactamente. Entonces, después discutimos si te gusta 13, si te gusta 20, o no te gusta el Consejo de la Magistratura, son temas para debatir. Ahora, lo que no podemos debatir es la división de poderes y el acatar la sentencia de uno de los poderes. Por supuesto. Dicho esto hace que la tasa de rentabilidad en la Argentina tienda a infinito. Por lo tanto, salir con un proyecto de ley que dice tasa de rentabilidad inesperada, ¿qué es tasa de rentabilidad inesperada? O sea, ¿cuánto es? Porque, no sé, qué sé yo, revolear bolsos o dejar los bolsos en los conventos, ¿es una rentabilidad esperada o inesperada? Por dar un ejemplo. Es inesperada. O contar en la rosadita los billetes o pesarlos, no sé qué hacía. O obtener rédito de hoteles vacíos. ¿Cómo? O obtener rédito de hoteles vacíos. Esas serían. Obtener réditos de, claro, ¿es renta esperada o inesperada? Entonces, lo estoy ironizando un poco, pero como para marcar la importancia que hay entre la calidad institucional y la tasa de rentabilidad. Si hay algo que no me canso de explicar cuando doy clases, es el componente institucional dentro de la tasa de interés, y dentro de la tasa de interés el componente de si hay inversiones o no hay inversiones. Entonces, dicho esto, te diría, es una forma más de generar pobreza, desocupación e indigencia en la Argentina, el proyecto que acaban de presentar. Bueno, creo que me extendí demasiado. No. Perdón. Además, yo insisto con esto, discúlpame. Sí. A ver si yo digo, entenderán por renta inesperada que si, por ejemplo, yo el año pasado gané $100.000, soy un productor agropecuario, gané $100.000 y este año gano por una cosecha
que vino por un tema climático especial, excelente, ganó $300.000. Por esos $200.000 que sería la renta inesperada, tengo que pagar. Entonces yo digo, también cuando tenga sequía y en lugar de 100.000 me entran 20.000, que el Estado me dé una alícuota por esa diferencia que perdí por la sequía, porque así como hubo un evento extraordinario que me generó esa renta inesperada, hubo otro evento dañoso que me perjudicó sensiblemente y me generó un quebranto también inesperado. A ver, coincido con vos. Debería haber un seguro. Digamos, alguna compensación impositiva por pérdidas inesperadas, para ponerlo de alguna forma, para que sea equilibrado. Pero además, vos fíjate que miran solamente cómo sube el precio del trigo o cómo sube el precio de la soja. Lo que eso no considera, y estos son datos porque estuve averiguando antes de mandar una nota de Infobae, que publicamos ayer, martes, ¿no es cierto? Lo que me publicaron más. ¿Cómo fue el precio? ¿Qué pasó con los insumos para producir? Y ahí tuviste que, por ejemplo, la urea te aumentó más del 100%, el gasoil no lo conseguís, y si lo conseguís por arriba del precio de mercado y pasó de 100 pesos a 170, el oficial, y no conseguís. Entonces, no están considerando, además tampoco consideran la falta de, por ejemplo, ruedas para los tractores o pistones. O sea, faltan insumos inclusive para la maquinaria para producir. Entonces, eso es costo de oportunidad y no lo están teniendo en cuenta. Pero vos fijate que todo lo que anunciaron ayer de que van a ¿cuándo fue ayer? Que el anuncio de revoleo de plata, no lo van a financiar con este impuesto, porque este impuesto todavía no fue aprobado. Si lo van a pagar ahora, lo van a pagar con emisión monetaria o tendrán que bajar el gasto en otro lado. No los veo bajando el gasto en ningún lado. Por lo tanto, ¿qué es esto en última instancia? Más inflación. En última instancia es un sistema de conflicto social permanente. Vos le cobraste el impuesto inflacionario a determinados sectores, a los jubilados, a los empleados en relación de dependencia, etc. Entonces, como esos protestan, vas y le sacás renta al productor agropecuario y ese va a protestar, entonces vas a tratar de compensarlo. Entonces, vos tenés una sociedad donde todos se roban entre sí. Es una sociedad que en vez de estimular la producción y la generación de riqueza, estimula el robarse entre todos. Esas son las reglas de juego que impone el kirchnerismo, estimado. ¿Y cómo está el panorama hablando de inflación? Bueno, tenemos una inflación altísima, 6,7 el IPC el mes pasado. ¿Cómo viene esa tendencia? Mirá, si este mes de abril termina en 5,5, cosa por el estilo, la inflación promedio del primer trimestre te da 5 y pico. Esa inflación del primer trimestre, si la anualizás, decís, bueno, si se mantiene este ritmo de inflación promedio mensual del primer trimestre, ¿cuánto es en el año? Te vas por arriba del 81%, 81-82%. Así que estás viajando a una tasa de inflación del orden del 81, 80 y pico %, sin haber ajustado todavía las tarifas de los servicios públicos ni el tipo de cambio oficial. De manera que estás a un paso de entrar en los 3 dígitos anuales. A un paso. 3 dígitos anuales es una inflación de más del 100% o del 101%, vamos a ponerlo así, por año. En algunos rubros alimenticios no estamos tan lejos, comparando el interanual. No, seguramente que no, pero ojo, porque yo no sé si lo tengo por acá, pero sí, alimentos y bebidas. Vos fíjate que en el mes de marzo, acá los precios de alimentos y bebidas subieron el 7,2% de acuerdo al índice de precios al consumidor. En Uruguay subieron el 2,4%, en Brasil el 2,4% y en Chile el 3,9%. O sea que la diferencia es muy grande. Es más un problema nuestro, porque ellos en Chile, en Uruguay, comen más o menos lo mismo que nosotros, básicamente. Los uruguayos, los hermanos uruguayos comen carne, comen fruta, verdura, lo que sea. Así que, y vos fíjate, educación, me fijé en particular en el índice de los distintos países. En Argentina la educación subió casi el 23,6% en el mes de marzo. En Brasil el 0,2%.
en Uruguay el 1% y en Chile el 6%, 6,6%. O sea que tenés un problema que no tiene que ver con que subió el trigo y por lo tanto el pan o el asado. Acá tenés un problema donde todos los precios te suben. ¿Qué quiere decir eso? Que no están subiendo los precios, se está depreciando la moneda. O sea, tenés un problema de expansión monetaria, de emisión monetaria, que estás pagando ahora el plan platita de la fiesta populista que hicieron en el 2021 para ver si podían dar vuelta en la elección. El plan en 2021, la emisión monetaria fue el principal ingreso del Tesoro para financiar el gasto público. Y en el mes de diciembre, por cada peso que gastó el Tesoro, 50 centavos se financió con emisión monetaria y 50 centavos se financió con impuestos. El problema es que uno no ve, frente a este diagnóstico compartido, digamos, por los principales economistas, ya, no sé cómo llamarlos, racionales, es que uno no ve en el gobierno una reacción para cambiar la tendencia, no digo ya para mejorar rápidamente las cosas, pero para ir en el camino adecuado, sino más bien se persiste con este discurso populista. Redoblan la apuesta. Y veía, por ejemplo, en un título que hay ciertos convenios colectivos que están homologando al 80%. Esto me hacía acordar el 75 con Lorenzo Miguel, en fin. Conocemos mucho la película, los que ya tenemos algunos años en la Argentina. Pero es que este gobierno no tiene ninguna chance de nada, porque no hay plan económico que pueda funcionar si no tenés un respaldo político que tenga credibilidad. Y ni Alberto Fernández, ni el kirchnerismo, ni la Cámpora tienen el más mínimo grado de credibilidad. Por lo tanto, no podés esperar nada de esta, absolutamente nada. Y ahí sí entramos en otro debate que sería, ¿qué está haciendo la oposición para presentar una alternativa razonable en términos de política económica? Claro. No digo que tiene que decir ya qué va a hacer, porque cuando llegas al gobierno te vas a encontrar con sorpresas, pero sí podés marcar un rumbo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Acá caemos siempre en lo mismo. La deuda es hija del déficit fiscal. Vamos a ser sinceros. El déficit fiscal, ¿cómo haces para paliarlo? Sí, y esto hay que hacer en mea culpa. Si cuando nosotros fuimos gobierno, en lugar de cambiemos, fuimos sigamos. Porque los planes sociales, que es el fracaso más grande de la política social, crecieron durante nuestro gobierno. Hay que reconocerlo, habremos tenido superávit comercial, tipo de cambio competitivo, superávit energético, primario, achicado a menos del 1% del déficit fiscal, pero los planes crecieron. Y yo no digo de sacarlos de la noche a la mañana, pero generar como pasa en otras partes del mundo con el seguro de desempleo. Te lo dan por 6 meses, tenés que buscar laburo, si no se encuentra otros 6 meses, al año te lo sacan. Te pongo el ejemplo de Bélgica. Bueno, entonces, ¿qué es con nos tenemos que comparar? Si nos comparamos con Zimbabue, estamos más o menos, porque la inflación está parecida con la de Zimbabue y la de Sudán, y un poquito mayor también. Pero yo digo, acá mira, hoy no está Luis Sebasco, Luis Sebasco fue fiscal general de la ciudad, y un día se puso a decir, mira, tengo la solución. Fíjate que un tipo que estuvo toda la vida abocado a la magistratura y un especialista en derecho penal, vos tenés que tomar en cada uno de los ministerios la cantidad de estructuras duplicadas que tienen con otros ministerios. Un ejemplo, capacitación de la ley Micaela tendría que estar en cabeza del Ministerio de la Mujer, del ministerio que también es un curro, porque se creó para evitar la violencia doméstica. Y los femicidios siguen adelante, y todavía esta señora Alcorta sale a defender al violador diciendo que es culpa de una sociedad patriarcal. Fíjate que, no quiero insultarla, pero fíjate que besanía total. Entonces empezamos a ver con Luis Sebasco el tema de la ley Micaela, que es una ley que es como un fetiche, no la toques esa ley Micaela. Y en todos los ministerios, en todas las reparticiones, en todas las subsecretarías, había un programa de capacitación de la ley Micaela. En el Congreso mismo, yo te digo la verdad, no lo hice, porque yo dije esto es perder el tiempo, porque además tenés que responder lo que ellos quieren que vos respondas. O sea que encima es estalinista el tema, encima es estalinista. Entonces yo digo, cortás por ahí, pero es muy sencillo. O sea, yo creo que la próxima vez que lleguemos al gobierno, tenemos que actuar en los primeros 100 días de gobierno con toda la rigidez del mundo, no quedarnos solamente en decir que en tal o cual organismo hay 1.700 empleados que sobran,
porque empleemos lo que hizo Frondizi en su momento, congelamiento de vacantes, bueno, tuvo la ventaja Frondizi que mejoró muchísimo el sector privado y hubo mucho, sobre todo en el campo petrolero, hubo mucha gente que trabajaba en YPF que se iba al sector privado, Pan American y las otras que vinieron. Pero me parece que empieza por ahí, es tan lógico, tan racional. Yo no digo de echar a patadas a la gente. Y por supuesto también el reformar la ley laboral. Porque no es, o sea, todo lo que yo te vengo escuchando a vos hace años es de una lógica. Y vos decís, pero te sentís como, vos mucho más que yo, porque vos sos economista, yo soy un novato en estos temas económicos, pero te sentís como que predicás en el desierto. ¿No es cierto? Porque... Sí, a ver, yo creo que lo que hace falta es anunciar un plan económico. ¿Te acuerdas cuando se hablaba shock versus gradualismo? Y se ridiculizaba el shock diciendo que hay que despedir a 1 millón de personas. En realidad, no sé, puede ser que algún loco haya dicho semejante cosa, pero aclaremos algo. Si bien hay 3,5 millones de empleados públicos en Argentina, solo 700 y pico de mil están en la administración pública nacional. El resto están en las provincias y en los municipios, con lo cual como gobierno nacional no te podés meter ahí. Podrás poner los incentivos, etcétera, pero no podés hacer mucho. Entonces, ¿qué es shock? Shock es hacer un anuncio de un plan completo de una sola vez para generar un proceso de confianza e ir avanzando. Te voy a dar un ejemplo que tal vez no es el ideal, pero sí sirve como para ver lo que quiero transmitir. ¿Te acordás del Plan Austral en 1985 cuando la anuncia Surruil, etcétera? Alfonsín venía perdiendo y estaba a 2 años de haber iniciado su mandato, ya estaban por llegar, faltaban 3 o 4 meses, 4 o 5 meses para las elecciones de medio término. Venían con una inflación fenomenal, no podían dominar la cosa, el mismo, ¿cómo se llamaba el ministro que tenía? Grispu, el primero. Y lo reemplaza Surruil con ese equipo. Anuncian el Plan Austral, para mí no era perfecto, pero no voy al punto. Lo que digo es, generó tal expectativa positiva que le permitió ganar las elecciones de medio término a Alfonsín. Y se había aplicado una parte sola. Entonces, el plan económico lo que te permite es ganar tiempo y confianza en la población. Otra cosa que señalaría es, el próximo ministro de Economía, si es de otro gobierno, no tiene que hablarme a mí. Yo lo escuchaba a Duhovne, con quien tengo respeto, no tengo ningún problema, pero me hablaba a mí. Habla déficit primario, ¿sí? Del Producto Bruto, tantos puntos de Producto Bruto. ¿Qué sabe mi tía qué es eso? No entiende. Entonces, tenés que hablarle a no le tenés que hablar a los economistas como ministro de Economía. Claro. Le tenés que hablar a la gente común. Y ahí déjame que te diga las 7 medidas básicas que vengo pregonando que tiene que tener un plan económico. Una es una reforma monetaria. Después se divertirá cómo pasa. La otra es una desregulación de la economía. La otra es una reforma laboral que termine con la industria del juicio. No estoy diciendo que eches a la gente sin indemnización o que la dejes sin vacaciones pagas. Estoy diciendo terminar con la industria del juicio. Después vas a tener que hacer una reforma del Estado en el tamaño y en la calidad, una reforma impositiva, integrar la economía argentina al mundo. No podemos seguir de espaldas al mundo. La única salida que tiene Argentina es exportando para conseguir inversiones. Y transformar todos los planes sociales en trabajo. Eso tengo mi proyecto, que es volver a crear las escuelas de artes y oficios que antiguamente manejaban mucho los salesianos y te enseñaban a ser electricista, gasista, carpintero, etc. O sea, cualquier oficio que vos quieras. Entonces, la idea es, mirá, vos vas a cobrar un plan social, primero eliminás todos los planes sociales y los concentrás en 3 o 4. Le decís al tipo, vos vas a cobrar el plan social, pero te tenés que capacitar. Querés ser gasista, querés ser electricista, lo que sea. Una vez que, mientras hagas mientras estés cursando, que eso se va a financiar con un crédito del Banco Mundial, vas a cobrar el plan social. Una vez que te matriculaste, te empieza a bajar el ingreso que tenés, no sé, 20% todos los meses. Así que salí a buscar clientes, como todos nos levantamos toda la mañana y buscamos una forma de trabajar. Entonces, al tipo le enseñás a pescar, no le das pescado, le enseñás a pescar para que pueda vivir. Nadie se puede oponer a eso. Y se extingue el plan social una vez que ya el tipo se capacitó, se extingue. Y le diste la herramienta para trabajar. Claro. Me quedé pensando sobre el tema de los ministros de Economía y la necesidad de comunicar. Recuerdo cuando Pañi entrevistó
a Fernando Henrique Cardoso, que fue un ministro de Economía, podemos decir, bastante exitoso en Brasil, y le preguntó cuál era la clave. Y él le dijo, yo no soy economista, yo soy de formación sociólogo, pero me reuní tuve un equipo, designé muy buenos economistas, y mi función fundamental era comunicar a la sociedad. Y hacerlo en términos lo más llanos posibles, que todos me comprendieran, y esa conjunción del saber técnico y la comunicación, y por supuesto el sostén político, es lo que permitió una buena gestión. Agregarle a eso que tenés que tener un ministro de Economía. Claro. No puedes tener un ministro de Producción, un ministro de Economía, un ministro de Finanzas, un ministro de... No, y un lo peor, secretario de Energía que no le responde. A eso. Y lo peor es, eso es lo peor de todo. Ahora, yo digo una cosa, esto es tan claro lo que está diciendo vos y que lamentablemente cuando hablaste recién de los libertarios uno puede coincidir en algunas cosas, en algunos temas con Milei, con Esper, pero esas medidas draconianas que quieren tomar son inviables. Esto es la réplica del teorema de Maglini. Cuanto más lejos estás del poder, más disparate podés decir. Vos no estás en el poder, pero estás hablando con una sensatez, no estás diciendo, estás hablando de ir racionalizando un Estado que demostró que es bobo, que es paquidérmico, que no sirvió para solucionar ni siquiera el tema de las vacunas. Y yo escucho pocas voces así que están en una dimensión liberal, pero con una profunda sensatez. Te podría decir, otro que está en la misma línea discursiva tuya es Ricardo López Murphy. Ricardo. Yo soy liberal clásico. Y vos sabés que nos conocemos hace muchos años, soy un liberal. Nunca, o sea, es más, hablaba con Alzogaray, tenía mis contactos, en su momento tenía mucha conversación con él y apoyé la UCD. Siempre fui liberal clásico. Liberal clásico no es anarcocapitalismo que tiene que desaparecer el Estado, tiene que haber un Estado limitado. Entonces, yo lo que veo que se está bastardeando todo ese concepto de liberalismo clásico, que es una mezcla de economía e instituciones, porque no saben juntar las cosas, se la pasan hablando de cerrar el Banco Central, como si esa fuese la pócima mágica que va a arreglar la Argentina. Y yo no te digo que eso es un tema técnico a resolver. El problema que tenés que hablar acá son los valores y las reglas de juego que va a tener la sociedad. Entonces, te digo, bueno, ahí el problema está en que los que tienen la capacidad política te den boliza o no te den boliza. O sea, vos sabés que el esfuerzo uno lo sigue haciendo. Te conozco hace años y doy fe de eso. Lo que pasa es que me da la sensación que la sociedad está poniendo más la oreja en esto, y porque saben, yo hablo con mucha gente del conurbano muy humilde que te dicen quiero laburar, el plan social me alcanza hasta el día 8 o 10 del mes, porque cuando voy al supermercado ya no puedo, ni siquiera compro un paquete de arroz y 1 litro de leche. Entonces esa gente ya se está dando cuenta que esto está fracasando, y me parece que es bueno que cada vez se escuchen más las voces tuyas, las voces de Ricardo, y otras voces libertarias, pero con la limitación, mejor dicho, libertarias, no liberales, otras voces, pero con la limitación clara de que no confundan un Estado eficiente, un Estado, no te diría mínimo, sí, un Estado que se ocupe de lo esencial, no lo conviertan con la eliminación del Estado, porque el otro día López Murphy en un programa de televisión le enrostraron en la cara en C5N que él estaba en la misma posición que Milei para destruir el Estado, y López Murphy dijo, discúlpeme, encuentre un solo documento mío donde yo diga que el Estado no tiene que existir, y mañana mismo presento la renuncia a la banca de diputados. Y la verdad que es así. Lo que pasa es que habla como vos, que quiere un Estado que no sea un Estado elefantiásico, quiere un Estado realmente que se ocupe de lo esencial y que deje abierta la iniciativa privada, que es la única generadora de empleo genuino. Por eso se está haciendo muy difícil el debate, porque han fanatizado algunos conceptos de manera tal que, a ver, vamos a poner de esta forma. Yo te diría que estas son ignorantes.
o tienen mala fe. Y te voy a explicar por qué, si te puedo robar un minuto más. Todo lo que quieras. Suelen tomar los datos de la generación del 80 para decir, miren cuando se aplicó el liberalismo, lo bien que no fue. La generación del 80, me estoy refiriendo a Sarmiento, a Mitre, a Avellaneda, Pellegrini, toda esa generación, a Roca, transformó la Argentina en un desierto después de Caseros en un país próspero. Ahora, cuando vos ves lo que hizo la generación del 80, te vas a encontrar con que tuvo una mezcla de políticas liberales y algo de desarrollismo. Por ejemplo, Roca estableció el curso forzoso del peso y creó la caja de conversión, o la ley 1420, ¿sí? Que de educación la sancionó el gobierno de Roca. Sarmiento impulsaba la educación, Roca. El Parque 3 de Febrero, que se conoce como el Bosque de Palermo, lo hizo Sarmiento, porque eran los terrenos en los cuales había era propiedad de Rosas. Y en venganza por el 3 de febrero, la batalla de Caseros, hizo el parque ese. Bueno, te podría seguir con ejemplos. A los trenes, a las capitales privadas, le aseguraron una rentabilidad del 7% sobre el capital invertido y le dieron una legua a cada lado. Sí. Te estoy dando estos pocos ejemplos para que si vos decís esto, estos que están gritando ahora, que tampoco estaban cuando estaba el kirchnerismo duro y yo me tuve que bancar 7 inspecciones de la FIP, no aparecían, estaban bien escondidos abajo de la cama, ¿no es cierto? Son guapos ahora. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Si vos decís algo de eso, te van a decir que sos un zurdito. Con lo cual llegás a la conclusión que Avellaneda, Sarmiento, Roca, ¿viste? Eran todos zurdos, viste que eran unos tibios. Y Sarmiento un comunista, porque estaba por la educación pública. Eso te demuestra el grado de estupidez que hay en el debate muchas veces. Pero lamentablemente se está escuchando eso. No, y mucho, además yo veo mucho mesianismo, ¿no? Y la república es lo contrario, es el gobierno de la ley. ¿No? Los salvadores, lo único que nos faltan son salvadores de otro signo, no necesitamos salvadores. Me parece a mí. Coincido plenamente. Creo a ver, cuando vos te presentás como el Mesías que viene a salvar a todos, estás teniendo una posición antiliberal. Claro, claro. Eso es propio del fascismo, del peronismo que adoraba a Perón, del nazismo que le rendía culto a Hitler. No tiene nada que ver con las ideas liberales. Por supuesto. Roberto, muchísimas gracias y nos encantó a los dos hablar con vos porque queríamos justamente enlazar y también marcar una línea divisoria entre lo que es el pensamiento liberal auténtico que yo encarno en vos y en Ricardo, de lo que están diciendo los libertarios que directamente se están poniendo en una posición ultra y se han transformado en anarco, ¿no? Tenemos que debatir el liberalismo posible en la Argentina. No estoy con esto, me van a decir tibio, no me importa, pero lo que digo, bueno, lo mínimo indispensable que tenemos que hacer para sacar la Argentina de adelante y terminar con los vedetismos y los mesianismos. Tibio no sos. Me divierte más hablar de estos temas de qué va a pasar con el dólar, te digo. Seguro, nos hace pensar, pero a vos de tibio nadie te puede acusar. Sobre todo porque, como decís, cuando nosotros estaban debajo de la cama, a vos te estaban haciendo inspecciones, como Orlando Ferreres también, ¿te acordás? Sí, 7 inspecciones. Tanto que con Gregorio Badeni, constitucionalista, habíamos pensado en poner un amparo para frenar, porque ya era persecución fiscal en su momento. Un abrazo gigante, gracias, Roberto. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo. Gracias querido. Hasta luego. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo, porque todavía nos quedan 8 minutos, porque la radio AM 1220 sigue creciendo y ahora empieza a transmitir a River y después a Boca. ¿Por qué bajaste el tono de voz? No, digo porque lo importante viene a las 7. Después a Boca. Bueno, vamos a seguir con el tema Hay que poner una nota de humor, porque con esta tragedia que estamos viendo en la Argentina, tragedia institucional... que, Amal, perdóname, los acontecimientos se van precipitando con mucha velocidad. Esta mañana pensábamos... ¿Qué pasaba si los presidentes de las cámaras no comunicaban, no formalizaban la designación de los representantes políticos de la oposición? A la tarde nos enteramos de que Massa lo hizo, a propuesta del Bloque Radical, pero Cristina Kirchner designa a ¿cómo se llama? Doñate, que no es el que le corresponde a la oposición. Y al mismo tiempo, lo veo mientras estaba en el programa, por títulos en la tele, el presidente del Bloque del Frente de Todos, Martínez, sale a criticar la decisión de Massa y el kirchnerismo sale a avalar la de Cristina Kirchner. Bueno, el tema, para aclararlo bien, a ver si cuando pasa de ser por la resurrección de la ley 26.000 sí, no me acuerdo, 24.000, no me acuerdo el número exacto. La que sustituyó la 26.020. No, la anterior a la 26. La anterior, por eso, la que vuelve a renacer en sus efectos. Había 4 senadores y 4 diputados. Sí. Los 4 senadores eran designados. El 2, 1 y 1 sería. Por la mayoría, o por la primer minoría, uno por la segunda minoría y otro por la tercera. Exacto. En su momento se designó, vamos al Senado, para que la gente entienda, se designó a Pilati Vergara, del Chaco, por la mayoría, y a Mariano Recalde por la mayoría. Por la minoría primera, que en ese momento era la Unión Cívica Radical, Silvia Jacopo. Y el PRO era la tercera minoría o la segunda minoría, sí. Y obviamente se quedó afuera. Cuando se produce esto, están Pilati, Recalde, Jacopo, no se alteran, tienen mandato hasta fin de año. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, bueno, la ley anterior decía 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría, otro por la segunda. ¿Cuál es la segunda minoría? El Frente Pro. ¿Dónde está Luis Juez? Lo designamos a juez. Hasta ahí vamos todo perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ven esto, dicen, bueno, partamos el bloque. Los tramoyistas, ¿no? Los delincuentes, porque para el nombre. Dicen, partamos el bloque, somos 35, dividamos el bloque en uno de 24 y otro, no, uno de 21 y otro de 14. Dentro del 21... Y ahora, entonces, la primer minoría es la de 21, ya los tiene designados, a los 2. La segunda es la de 14, nos toca a nosotros. Y la tercera, ya está, porque es la, mejor dicho, la segunda es la radical, está bien, ya sigue está. Jacopo. Y la tercera serían ellos de nuevo. Son ellos de vuelta con el nombre de nuevo de fantasía. Es algo hecho, pero desembosadamente. Además, fuera de término, porque tuvieron término hasta el 15, que fue cuando caducó la ley. Ahí me llama la atención, como un consejero de la magistratura que hoy salió diciendo que bueno, que estaban en su derecho de hacerlo. ¿Quién fue? Salió en unas redes sociales, no quiero dar el nombre, porque Diego Marías parece que fue, le voy a dar el nombre. Marías, pero Diego Marías responde, pero parecería ser que, no sé, debe haber habido una confusión, porque con ese criterio, cualquiera que vaya dividiendo los bloques, con ese criterio también, el PRO divide
si tuviera, cuando teníamos 80 diputados, dividíamos en cuatro fracciones, claro, y con alguno íbamos a mojar dos. Eso es lo que está bien explicado, así, ¿no es cierto? Porque es una división artificial, hecha con el solo propósito de lograr mayor representación. Podría ser que ellos se hubieran dividido políticamente, imagínate que se hubieran dividido políticamente antes, porque tenían posiciones diversas. Bueno, en ese caso no se podía decir nada. Pero lo hacen, yo lo dije, cité esto de Mansur y lo reitero porque él dijo esta mañana, el jefe de gabinete, frente al fallo de la Corte con el que no coincidimos, esta es nuestra respuesta política. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo dijo de esa forma. No sé si se dio cuenta, quién sabe, de la barbaridad que estaba diciendo, pero su inconsciente, digamos, habló. Eso, claro. Y esa es la razón, no es otra. Por lo tanto, es un fraude a la ley, porque es una conducta hecha deliberadamente para incumplir la ley. Exactamente. Y acá nos dicen que... Y acá nos dicen que nos vamos. Es todo muy, muy triste este atropello a las instituciones. Y nos vamos hasta el próximo miércoles a la hora 17 a 19 por AM 1220, si Dios quiere. Chau. Chau.